Ya, entonces vamos a comenzar el segundo problema. Primero, importándole el ambiente de Piomo. From import asterisco, que lo que hace es importar todo. Sí, sí, espacio asterisco. Y vamos a definir, primero, hoy día lo vamos a tratar de dejar modelado y ya mañana vamos a tratar de resolverlo. A ver lo que alcancemos a modelar ahora. Entonces, ¿cuáles son lo primero que vamos a incorporar en el modelo? ¿Qué vamos a definir? ¿Qué es lo primero que teníamos que definir? ¿Cómo? Pero antes, el modelo. ¿Qué tipo de modelo es? Y le vamos a utilizar la letra M. Y vamos a usar un concrete model. ¿Ok? Tenemos nuestro concrete model. Y ahora podemos empezar a definir los conjuntos primero. Conjuntos. ¿Y cuáles van a ser mis conjuntos? El primero, M. ¿Qué? Conjuntos. Ya, tenemos la I, ¿cierto? Lo vamos a hacer con la I mayúscula porque utilizamos la I minúscula para que itere dentro del conjunto. Se le vamos a decir que la I pequeña, la I minúscula, se va a mover dentro del conjunto I. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es el MI? ¿Qué es lo que es? Es un conjunto. ¿Y cuál era el comando que define el conjunto? ¿Ya? No, var es variable. ¿Vieron el video que subí? Set, ¿cierto? Set. Y los vamos a inicializar porque tenemos cuál es el conjunto, lo tenemos definido, ¿cierto? Y le ponemos inicialice, siempre me equivoco, y es un conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y representar a los clientes, sí, son 5 clientes. Y lo que voy a hacer va a ser hacer lo mismo. Voy a copiar y pegar porque esto facilita el trabajo. Y en vez de ser, en vez de ser I, va a ser conjunto J y se va a mover hasta 3. Entonces ahí tengo el conjunto I y el conjunto J, ¿cierto? No hay más conjuntos, ¿no? ¿Todo claro? Perfecto. ¿Qué defino ahora? Esta parte es fácil, ya tenemos definido el modelo, solamente tenemos que traspasarlo. Finalmente es cambiar del lenguaje. Es cambiar de un lenguaje algebraico matemático a un lenguaje de Python, que también es algebraico. ¿Ya? Entonces, después de definir los conjuntos, ¿qué vamos a definir? Los parámetros primero. ¿Ya? Primero lo que sabemos, los parámetros. Los parámetros, en este caso, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuál? Ya, le vamos a llamar f. Y es un. ¿Cómo se definen los parámetros? ¿Cuál es el comando para los parámetros? ¿Cuál es el comando para parámetros? Para definir parámetros. Param, ¿cierto? Y lo vamos a indexar, ¿cierto? Estos parámetros está indexado a qué conjunto. Entonces le ponemos m.j. ¿Y qué valor toma? Eso lo vamos a ver después, cómo le asignamos los valores. ¿Ok? Como ya lo sabemos, los vamos a asignar, lo vamos a hacer después para ver cómo, lo vamos a dejar declarado ahora, y después vamos a ver cómo asignamos los valores a esos parámetros. Y lo vamos a hacer con todo. ¿Qué otros parámetros vamos a tener? Hoy día solamente los vamos a dejar declarados. Ya, la M mayúscula, ¿qué significa? ¿Qué? Ya, voy a cambiar la M mayúscula para que no se confunda con la M de modelo. ¿Ok? Y le voy a usar la K, que va a ser capacidad. ¿Ok? Y la vamos a definir con el comando param. Y la vamos a indexar. A ver, se me pasó la vamos a indexar. La capacidad, ¿a qué conjunto está indexado? M.j, perfecto. ¿Qué otro parámetro tenemos?
¿Qué costo? ¿Pero qué es lo que es? ¿A qué corresponde ese costo C? Al costo de transporte. Entonces le llamamos C minúscula. ¿Ya? Es importante, vamos a trabajar con las variables con mayúscula y los parámetros con minúscula. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, aquí la vamos al cap de capacidad, la vamos a poner en minúscula. Y este es un parámetro, param, que también está indexado. Está indexado en I y en J. Por lo tanto, va a ser una matriz, ¿cierto? Y lo vamos a hacer de igual forma como lo hicimos con el caso que hicimos de la anteriormente, ¿cierto? De asignación de las órdenes con las maquinarias, que eran trocladoras, creo, con las maquinarias. Entonces tenemos una matriz de costo asociado. Esto es lo mismo. Esto es una matriz. Y vamos a construir después la matriz de los costos para asociarla a este parámetro. Y en cambio, en la capacidad y en los costos fijos son vectores, ¿cierto? Se asocia un elemento con un valor. También lo vamos a definir. Pero primero definamos los parámetros. M punto, ¿qué más falta? ¿Qué otro parámetro me falta? Perfecto. La demanda, le ponemos D, para un parámetro, y está indexado ¿a quién? Al cliente. ¿Ya? Al cliente. ¿Tengo otro parámetro? ¿No? Perfecto. ¿Qué definimos ahora entonces? Ahora definamos las variables. ¿Qué variables tenemos? La variable X, ¿cierto? ¿Cuál es el comando que define la variable? Var. Y la vamos a indexar. M. Y M.J, ¿cierto? Está indexado en ambos conjuntos. Y vamos a definir en qué dominio. ¿Ya? Como no la vamos a restringir, ¿en qué dominio o dentro de qué dominio se encuentra la variable X? De los enteros. Negativos, positivos o también llamados no negativos. ¿Por qué se le llama no negativos? Para que incluya el cero como una posible valor que pueda tomar la variable. Si yo le pongo integer solamente, me va a tomar valores del 1 hacia adelante y no toma el valor 0 si es que fuese non-negative integers. ¿Sí? Non-negative integers. ¿Qué otra variable? ¿Y qué variable define eso? ¿O dónde está indexada primero? ¿En qué conjunto? En los J, ¿cierto? J están asignados a los almacenes. Y la variable I es la variable que define si es que se abre o no se abre. Toma valor 1 o 0. Es la variable binaria o booleana. Solo I. No está indexada en el J. Perdón, J, no I. Eso quise decir. ¿Y qué dominio está? Binary. ¿Ya? En las binarias. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Qué falta ahora? ¿Qué vamos a definir? La función objetivo. Vamos a definir una función o lo podemos hacer dentro de la misma expresión. A mí me gusta definir la función porque sí. Se la va a llamar f función objetivo, la expresión, en y se defino FO XPR porque va a ser esa la expresión de Python que va a estar asociada a la función objetivo cuando defina la función objetivo. ¿Ok? Return para asignar una ecuación, ¿cierto? Una función a esa expresión que estoy definiendo como FO-XPR. ¿Y cuál es la función objetivo acá? La suma de quién? M,
m.x por m.c, ¿ya? Pero este x ya está indexado, ¿cierto? Le vamos a poner y j. Pero me equivoqué de corchete. Espera. Y, j. Y el c también está indexado en y, j. Y aquí ponemos para y en ese conjunto. ¿Qué hago con eso? Le estoy indicando que la i pequeña va a iterar en el conjunto i grande. Entonces va a tomar los valores que estén en el conjunto i grande. ¿Qué quiere decir eso? Voy a hacer la sumatoria de x1, 2 cuando el i y el j tomen valores 1 y 2. ¿Ya? ¿Y de dónde van a tomar esos valores i y j? De los conjuntos que están definidos. ¿Ok? Por eso tengo que poner for j in m.j. O sea, estoy definiendo que la i pequeña va a moverse en el conjunto i y la j pequeña va a moverse en el conjunto j. ¿Ya? Esa es la primera parte de la función objetivo. Porque tengo que sumarle ¿qué cosa? La suma ¿de quién? ¿Y por qué? m.i, que está indexado ¿en qué conjunto? J de los almacenes. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a multiplicar? Por F, que está indexado en J. ¿Cierto? ¿Se ve? Ah, no se ve. Avísame que no se ve. Entonces, no. For, para, solamente está en J. J en el conjunto J. Y cierro el paréntesis. Y ahí ya tengo definida la función objetivo. O la función, mejor dicho, que va a representar la función objetivo. ¿Cómo defino la función objetivo? Tengo que asignarle al modelo el object, por ejemplo, que va a ser mi objetivo. Y va a ser igual, o puedo ponerle costo, costo total, lo puedo definir como quiera. Y aquí tengo que decir que es un objective. ¿Y cuáles son los elementos de la función o del comando objective? Tengo dos opciones, ¿ya? ¿Cuáles son las opciones? Llamarla o describirla directamente, ¿cierto? Si la llamo, utilizo rule, ¿cierto? Rule. ¿Qué más? ¿Cuál es el rule aquí en este caso? FO-XPR, esa es la función. Y como por defecto ya lo minimiza. ¿Ya? Podría también poner ahí sense igual minimize, pero es redundante, porque el modelo ya minimiza per se. ¿Ya? Faltaría definir qué cosa. Las restricciones. Las vamos a definir directamente, ya para hacerlo más rápido. ¿Cuál es la primera restricción R1? Que la vamos a llamar M.R1 va a ser igual a qué. ¿Ya? Pero ¿cómo se define? Ya, va a ser una sumatoria que va a iterar en distintos valores de i o de j. Así que mejor la defino previamente. Ya la voy a definir previamente. ¿Y cómo la defino? Def. Voy a poner R1 expresión y return. ¿Y cuál es la
¿Cuál es la fórmula? Hay que hacer algo para que quede más arriba. ¿Cuál va a ser la fórmula que va a describir la primera restricción? ¿Es la sumatoria de qué? M punto X, ¿ya? ¿En qué? En IJ. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con eso? Lo voy a sumar. Ya, pero esa sumatoria la voy a sumar en quién. ¿Qué voy a sumar? ¿Los I, los J? ¿Qué voy a sumar? ¿Qué dice la sumatoria? ¿Sumo todos los J? ¿Cómo, perdón? Ah, que se ve raro. Es la X. Ahí está. Es que lo tenía encima. Entonces, la primera voy a sumar for los J en M.J. Y eso tiene que ser igual a qué? ¿A quién? A la demanda, que está en I, ¿cierto? Y una vez que la escribimos, nosotros ¿qué podemos observar? Que va a ser para quién? Para todo I, ¿cierto? Entonces tengo que incluir, al momento de definir la expresión, que esta expresión que está aquí va a ser para los I. No, la restricción de destino ahí. Ah, no, solamente los índices. Y arriba, para todo. Para todos los que nos. Ah, ya. Aquí I. Y aquí es donde tengo que definir para los conjuntos. M.I. Alcanzamos allá, alcanzamos. Por lo menos una restricción y mañana seguimos con el resto de las restricciones. ¿Ya? Entonces va a ser en M.I, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser la regla que lo define? R1-expresión. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que voy a hacer la misma restricción para cada I. ¿Ya? Para cada I voy a hacer correr la misma restricción. ¿Ya? Y va a moverse ¿en qué? En el conjunto MI, que es lo que defino acá abajo. Entonces, aquí primero, lo que defino aquí en esta parte es que esta expresión está asociada a este modelo concreto, y que va a tener una iteración mediante I va a ser la variable de iteración que la defino aquí. Entonces, cuando yo sume todos los J, van a ser para 1, 2 y 3. Van a ser 3 restricciones. Pero dentro de qué conjunto se va a realizar, va a iterar ese I, el que define I. En este caso define el conjunto I, que tiene 3 elementos. Por lo tanto, ese I va a tomar valor 1, 2 y 3. ¿Bajo qué regla? La que se define acá, va a ser esta suma. ¿Okay? Y eso lo vamos a hacer mañana, vamos a continuar para la restricción 2. Y bueno, son dos restricciones. Bueno, la siguiente restricción es igual, ¿ya? Mañana va a ser un detalle, la terminamos, lo resolvemos y comenzamos otro ejemplo, ¿ok? ¿Ya? Ya, nos vemos entonces mañana. Que les vaya bien.